Hola, bienvenidos. Este es Wasteland 2 y este es mi equipo. Mi equipo está diseñado con esos personajes que son conocidos de mi vida diaria, pero ¿qué importa? Empecemos. Con el tiempo veremos los personajes, así que no hay prisa. Jugaremos en nivel idiota supremo porque realmente me gustan los retos y quiero que este canal sea absolutamente de retos. Así que nos van a partir la madre, pero vamos. Realmente no conozco mucho de la historia, pero vi unos videos de este juego y me interesó mucho. Así que decidí hacer una serie. Creo que es el primero que haré. Entonces estaba pensando en otras series como XCOM. Nada más que pues no sé si mi computadora puede correr. ¿Hacemos esto? Thank you, recruits. Un hombre mayor, rígido y barbudo vistiendo un uniforme desgastado de Ranger y un sombrero de vaquero viejo y estropeado. El general Vargas camina con un bastón, pero no está indefenso. Lleva un revólver de empuñadura perlada en la cadera que tiene muchas muscas en el cañón. A lo mejor nos los puede regalar. No creo. I appreciate you coming to Captain Ace's retirement party when you hardly knew the man. Appropriate, too, seeing as how investigating his death will be your first duty as a desert ranger. Acabamos de llegar y tenemos que investigar la muerte de un dude. Así, ¿quién es ese tipo, no? ¿Cómo murió? Ace had been trying to locate a faint radio signal, which has lately been giving us cause for concern. We gave him 3 repeater units and sent him to hook them up to 3 remote radio towers. This would have allowed us to get a fix on the signal, but sadly Ace was murdered by unknown assailants right after hooking up the first tower, and his logbook and the last 2 repeater units were stolen. ¿Quién lo habrán robado? Don't know, but it wasn't on Ace's person when he was found. Look for it. It might have some clues as to his death. A lo mejor si regresamos a las torres. I'll give you the locations of the towers once you have the repeaters in hand. More important to find them first. Bueno, ¿y dónde están? When you get back to the Citadel, talk to our radio expert, Wade Woodson, if you want to know more about the technical details. All I know is the repeaters will upgrade the towers and allow us to zero in on the mystery signal. La señal es una amenaza. The voice on those broadcasts disturbed me greatly. It talked crazy talk about a future where man and machine would be one. Worse, it talked about us, the Desert Rangers, specifically. It said it was coming for us. Ok, creo que está hablando de algo que todavía no tenemos la menor jota idea. Estamos contentos de que nos hayan dado la oportunidad, señor. ¿Pero estás seguro que estemos listos? No lo creo, pero... Yeah, I know. You've hardly found your feet with us, and here I am sending you on a mission that already got 1 Ranger killed. Well, I wish I had another option, but the Desert Rangers are spread a little thin right now. Ranger teams Abel and Charlie are out west trying to stop a range war out there from becoming straight-up genocide. And Team Baker is up north looking for a way through the radiation that's cut us off from Vegas. I'm afraid the next generation is going to have to lead the charge on this one. Ok, ¿cuál es mi misión? The mission is this. Search the area where Ace's body was found, and do your best to recover his logbook and the repeater units. Then call in your report. If you find the repeaters, I may send you on to finish his mission. Ace's death must be avenged, and it will be. But finding the signal he died trying to track down is just as important. Besides, I got the sneaking suspicion that when you find the one, you'll find the other. Pues yo también creo, si encuentro el cuaderno voy a encontrar quién lo mató. Echamos un Yes, call fonazo. in on your radio. Your radio is your lifeline to Ranger Citadel. We'll be calling you with alerts and updates on your current missions, and sending you new missions when we receive distress calls.
As Rangers, it is your sworn duty to respond to those calls. That is the contract we made with the people of Arizona when we opened for business. O sea, yo creo que vamos a salir de aquí y vamos a tener 16 pedidos, porque somos los 5 que están afuera. Once you prove yourself, the Citadel will be your new home. Consider this mission the final test of your training. If you succeed, you are welcome within our walls. If you fail, you aren't cut out to be a desert ranger, and we won't let you in. Bueno, como tengo algunos personajes, un ejemplo, Lorena tiene la habilidad de saberlo todo. Le permite una opción de diálogo diferente. Estoy seguro, señor, en que en el éxito de la misión es más importante que ponernos a prueba. Si quieres encontrar estas señales, no deberías dejarnos entrar para que podamos aprovecharnos con todo lo necesario para tener éxito. Esa me parece una excelente idea, la prueba, que es de Sayas. Es, por favor, señor, si nos estás mandando tras el asesino de Ace, entonces ya has decidido que lo merecemos. Simplemente, ¿por qué no nos dejan entrar? Tienes razón. O el Nacho Man, que es rudo, verás. Si demostramos nuestro valor echando abajo las puertas ciudadanas, señor, vamos con saberlo todo. Using logic on me, eh? Smartass. Logic and observation will change some folks' minds, and you can catch people in lies that way. But sometimes it only makes them mad, so be careful. Okay. In this case, you're right. I should let you in, but I got a feeling about you four. You got depths you don't even know you have, and it's going to take adversity to tap them. So I'm sending you out undergunned and unprepared, just to see what it brings out of you. Ah, qué You'll culero. thank me later. Ajá. Maybe. No creo, si no regresamos. It's about a day's está la walk zona? east from here. I'll mark it on your map. Ok, parece que no está lejos. There you go. Good luck out Culero. there, recruits. ¿Cómo cambio de personaje? Nacho Man, toma la pala. Según lo que vi, esto es importante. Agregar acceso rápido, pero no sé dónde lo mandó. Ahí está, perfecto. Veamos. Ah, mira, tiene una energía, una arma de energía de una vez. Tiene un rifle, un M1, un poco viejo, un clásico. Ya tiene un arma y un rifle de caza. Nacho Man tiene una escopeta y un arma. Y Sayas tiene el otro rifle. Perfecto. Uso de habilidades. Para usar la habilidad activa necesitas asignarla a la barra de acceso rápido, haciendo clic derecho en la ranura vacía y luego haciendo clic derecho en lo que deberías de colocar esta ranura. Luego haz clic derecho en el icono de habilidades para activarlo y de ser necesario clic izquierdo del objeto o personaje para utilizarlo. También puedes hacer clic derecho en el objeto válido o personaje y verás que un desplegable demuestra todas las opciones de habilidad disponibles. ¿Cómo? También puedes hacer clic derecho en un objeto válido o personaje y verás desplegable. Ah, ok. Clic izquierdo habilidad para usarla. Perfecto. Uso de objetos. Encontrar muchos objetos en el yelmo, algunos de los cuales se pueden usar en el mundo del juego. Para usarlos, abre el inventario, haz clic derecho en el objeto que deseas, selecciona el botón para utilizar y clic izquierdo en el objetivo. También puedes asignarlo en la barra rápida. Recuerda que la mayoría de los objetos solo pueden usarse sobre determinados objetos o personajes. Ponen el registro. El registro de las misiones. Perfecto. Veamos con... No. Tengo que ver de alguna manera
¿Puedo desenterrarlo? Hey, what the hell do you think you're doing, recruits? That's consecrated ground. Ok. Why are you still here, recruits? Good luck out there, Ok. recruits. Solo estoy aprendiendo los controles. Clic derecho, coronel Ken, cadete sombra. Ok. Mucha gente muerta. Ah, es mejor con Q y E. Perfecto. Un rey del desierto. Ataviado con la armadura de combate mellada, pero impecable. Se encuentra firme ante la puerta ciudadela del Ranger. Os saluda amistosamente. Hasta aquí habla el Nacho. Déjanos entrar. Duro, bueno, se pasa por la puerta, pero me gusta su audacia. Así que quieres espaldar los ladrillos con un pequeño mordisco. Os diré algo. Tengo un pequeño juguete que podrá ayudarlos. ¿Teresa? Ah, sí. La mula de Mississippi. Porque patea como una pistola chispa de 2 cañones que convertirá a nuestros enemigos en una fina pasta roja. Siempre y cuando estén a 10 pies de nosotros. Ella era la única chica de mis citas cuando salía a patrullar. Ay, esto suena muy triste. Pero ahora estoy atrapado aquí haciendo guardia en las puertas. Y no encuentro mucho uso. Os la puedo dar, pero tenías que proponerle un buen uso. Claro. Excelente. Aquí tenéis. Estarla bien. Y hará lo mismo por vosotros. Y ahora déjanos pasar. Si es con las amenazas, va a tener que tomarlos en serio, creen. Oh, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Acabo de perder. Pues bueno, vamos a volverlo a intentar. Pues ya que, o sea, no inventes, o sea, no pensé que nos fueran a atacar. Desde qué momento decía, deja de estar jodiendo, ya llégale. No, acabo de perder los primeros 5 minutos. Ok, vamos a pasar esto rápido. Parece que encontró algo. Ace had been trying to don't know, but it Las was. mismas I'll opciones give que you the hicimos. when you get back to the voice on those. Yeah, I know. Ace's death must be a. Yes, call in on your. Once you prove yourself, logic is maybe. There you go. Good luck out there. Perfecto. Ahora simplemente nos quedaremos con la escopeta. Nacho Man, quédate la pala. Y... perfecto. Pues vamos otra vez por esa escopeta. Es lo único bueno que puedo sacar de aquí. Ok. Bueno,
lado ya tenemos la escopeta. ¿Dónde quedó? Sí, pero quien la usa es el Nacho. 9 y 14. Hace más daño. Hace prácticamente el mismo daño. Escopeta de bombeo tiene mayor rango, mayor capacidad de munición, menor ángulo de cono, pero eso es realmente mejor. Ok, la venderé. Nada más nadie le diga. Si no, nos va a partir la madre otra vez. Una anciana de atuendo Ranger estándar parece ocupada contando suministros y ordenando cajas. Al margen de la ropa es la imagen de la abuela cariñosa. Podrás jurar que huele a galletas recién horneadas. Oh, no se dio. Ha sido muy difícil encontrar, no puedo solo regalarlo. Créanme, estaría precios lo más bajos posibles para nuestros Rangers. Podemos pasar por aquí, pero lo básico cuando estés en la zona y cuando tengas autorización para entrar a la ciudadela. Es acceso a algunos de nuestros mejores dulces. Tenéis que hablar con el sargento Nelson sobre eso cuando entréis. ¿Quién es sargento Nelson? Oh, es un gran amigo. Un gran intendente. Todos estamos comiendo arena y limpiando las flores con cactus sin él. Ay, Dios. ¿Y qué pasa con la ciudadela Ranger? ¿Por qué no me dejan entrar? Adoro ese lugar hoy en día. Está lleno de algunos locos cuando era pequeña. Los locos al parecer abandonan la basura de antes de la guerra, aún sin saber lo que era. Y no compartían nada. Bueno, no debería juzgarlos. Estoy segura de que ellos creían que hacían lo correcto. Tal vez. Encantado de conocer también saber cuál es su historia. Oh, no es muy interesante. Crecí en un pueblo cerca de aquí, pero ya era abuela por segunda vez cuando los Rangers del desierto se mudaron a la ciudadela. Vi todo lo bien que hacían en sus Rangers y no tenían mucho que hacer cuando mis hijos se mudaron a otros pueblos para empezar sus familias. Fue poco convencional que una anciana pasara entrenamiento básico, pero persistí y me gané la medalla. Oh, perfecto. Quizá no sea demasiado útil en operaciones directas, pero tengo mucha experiencia en mantener a la gente bien alimentada y bien vestida. Es las mejores características que se necesita en un cuartel. Y puedo manejar una prensadora como los mejores. Así que General Vargas me pidió que ayudara al sargento Nelson para administrar el almacén. Y de vez en cuando ayudo al capitán Mercaptain en el taller. Mercaptain. Nada me dice que más conocido sin comparación puede preparar rayos láser y purificadores de agua como yo puedo preparar pasteles. Wow. ¿Cómo es el General Vargas? Es un Patton moderno. Tiene increíblemente para la estrategia y sabe cómo tratar decisiones difíciles, pero también tiene un lado caballeroso. ¿Qué tienes para comerciar? Oh, qué imagen. Creo que tengo 50. Así que vamos a comprar. ¿Cómo? Tengo 5.56. Vamos a comprar 12. Perfecto. Y vámonos. Buena elección. Si solo son balas. Okay. Hey, Echo One. Agua. Mind picking up that can over there for me?
think there's some water in there. Una lata. ¿Qué pedo? ¿Me atacó la cabra? Right in the butt. A ver, Lorena. A lo mejor la puede controlar esa cabra. ¡Oh! Ojos de diablo. ¿Eso qué es? Ah, 2 para perspicacia. Entonces siempre voy a tener una oveja conmigo. Did you actually think I was serious about wanting that can? I just wanted the goat to hit you in the ass. Ok. Nada interesante. No hay nada aquí. Ah, con Z puedo ver las cosas que puedo hacer. Algo enterrado. ¿Nacho? Dime qué hay. Está limpiando un graffiti después de una temporada posapocalíptica donde a nadie le importa en absoluto. Ni siquiera a la gente le importa hoy en día. Una puerta. ¿Quién tiene...? Oh, una cerradura. Eso sí es muy complicado. Ok. Nacho Man es el experto en cerraduras. Entremos. Rifle francotirador. A lo mejor Lorena lo necesita. Sí, claro que lo necesita. Ah, no. Lo está comparando con la pistola. A ver. El que tengo yo es el rifle de caza. Pues ciertamente es mejor en todos los sentidos. Probabilidad de crítica mayor, mayor daño, mayor cantidad de munición. Perfecto. Solo que no sé si está recargada el arma o no. ¿Es la misma munición? Punto 30. Punto 30, sí. Ok. Sí, está recargado. Una lata munición antes de la guerra. La mejor. Sí, para Lorena. Ok. Pues yo creo que ya vimos todo lo que tenemos que ver aquí. Así que no sé qué hay más de este lado. No. ¿Cómo puedo cambiar de personaje a personaje? Bueno, Nacho, vas. Tengo que aprender los controles porque me está costando un poco esto. Ok, munición de pistola. Aquí hay algo también. Mejor ahorita sacar todo este tipo de cosas para ya avanzar bien. Además es un buen inicio recolectar todo esto.
Ya que por la dificultad que acabamos de poner, además porque nos acaban de partir la madre hace no menos de 10 minutos. Postre de se busca, anillo grande. Está bien. Mucha basura. God damn it, Okay, Ace. You never should have put down the wrench and picked up the gun. Ok. Una pelirroja de aspecto rudo, ajado por décadas de sol y viento y una vida difícil plasmada de un rostro afilado, se encuentra en el pie sollozando en las sombras. Ya la viste en la fiesta de despedida de Ace. Lleva en sus mangas de su uniforme rasgadas, mostrando varios tatuajes de sus fibrosos brazos, todos calaveras. Las lágrimas que se deslizan sobre sus mejillas salpican una vieja llave oxidada que sostiene en sus manos llenas de cicatrices. Sorry about the waterworks. I'm still pretty broke up over Ace. I'm Angie. You kids must be the new recruits old Vargas trained up. Lord, y'all just babies. Que entrenó, nos mandó a morir. Ah, a lo mejor es su novio o algo así. You noticed that, huh? Well, Ace always said I wore my heart on my sleeve. Yeah, me and Ace, we were more than just old army buddies, if you know what I mean. That's why it hurts so bad. That's why I want to come with you. Ah, ¿quieres venir con nosotros? Sorry, but you are. As cute as little kittens. Y'all remind me of us. Snake, Razor, Thrasher, and me. Back Okay. when we were just starting out. Thinking we were gonna save the world for the future. Thinking none of us would ever die. Christ, sorry. Don't listen to me. Youth is good. Optimism is good. If we all started out worn out and jaded like me, nobody'd ever try to change the world. So you kids go ahead and give it a go. Maybe it'll work this time. You ¿Quién es better call Thrasher? him Gilbert now. Funny, back in the day, he just seemed like this big old growly bear. Strong as an ox and just about as articulate. But then he got all torn up during our fight with the robots from Base Cochise. And you couldn't go out on patrol no more. Any other commander would have handed him his walking papers. But Vargas doesn't dump old friends. So he started him working in the museum. And once you know it, turns out the old bear has a knack for cartography. He's been gradually mapping our little corner of the wasteland ever since. Who'd have thunk it? Yo no, porque no lo conozco. Chochis. An old military facility from before the war. And the biggest fight the Rangers ever had. There was some crazy computer in there that kept spitting out robots and sending them off to kill people. We had one hell of a fight putting it down. Earned our stripes that day. Literally. That's when I became Captain Death. Ah, es capitana. ¿Un Yeah. ordenador está aplicando robots? Base Cochise AI. Don't know what was wrong with it. Broken, I guess. It thought everybody was its enemy. Wanted to kill the whole planet. Ok, ¿quién era? Bueno, aparte, ¿quién era There's Razor? another one gone. Went out for a patrol a few weeks back and never came home. Don't know if he's dead or AWOL or gone off to join the Scorpions. All anybody knows is he hasn't called in, and we haven't heard from anybody who's seen him. I miss old Hellraiser like blazes. Didn't talk much. Didn't make friends easy. Wasn't big on social graces. But he was as loyal as they come. And when the shit started flying, he was the guy you wanted at your back. He didn't win that name by accident. Sharp as a razor. Scary as hell. Entonces se fue a los escorpiones. No sé por qué, ya sé que son rojos, pero se fue a los escorpiones. You weren't briefed on those fucks during your training? Well, let me fill you in. You know when we left the prison and moved here to the Citadel? Well, the Scorpions were the jerks who moved into the prison when we moved out. Oh, ok. Just a bunch of rangers back then, but they've been getting more organized. Call themselves a militia now, and they try to act like they're the desert rangers of eastern Arizona. Well, that's a load of horse shit.
The protection racket ain't the same as protecting people. They shake down all their towns for money. And if the locals don't kick in, they smash them up. The Rangers aren't like that. We get by on donations and good old-fashioned scavenging. O sea, están al este de Arizona. Basically everything between the prison and the radiation clouds to the east. There are a few small towns and farms out there, which the Scorpions claim as their territory. Rangers used to patrol that area before we moved here, and we knew it pretty well. But a lot can change in 15 15 años. years. Who knows? Maybe it's all as clean and nice and crime-free as the Scorpions say it is. But I've got my doubts. ¿Nube de radiación? The edges of the map, kiddies. Big hot areas we can't get into without getting cooked to a crisp. The clouds move around some with the wind and the weather, but there are permanent hot spots on every side of us. North, south, east, and west. Until we started hearing those weird broadcasts, I kinda thought those clouds went on forever. And that Arizona was the last place on Earth. But maybe there's more people out there. Maybe the whole rest of the world's just fine, and we're the only ones in hell. Wouldn't that be a joke? Eso sería un final interesante para la trama, pero ha habido algunas de esas extrañas transmisiones. Nosotros no hemos escuchado, todos hablan de las transmisiones y parece que lo sabemos, pero nunca las hemos escuchado. Ace played me some of them before he died. Hard to make out a lot of it, but what I heard made my hair stand on end. Some guy talking about turning men into machines. Or machines into men, or some shit. Oh yeah. But the crazy thing was, then he starts talking about us, the Rangers, saying we're the cause of all the trouble in the world, and we need to be wiped out so his glorious future can be born. I mean, who is this guy? Where is he? What the fuck does he have against us? ¿Quién sabe? O sea, solo son unas transmisiones, además si nadie lo ha visto, entonces ¿por qué le interesa a todos? Entonces el general Vargas solía llamarse Snake. Yep. He was one wild-ass son of a bitch back in the day. But I think the weight of his responsibilities has kind of squashed that out of him now. He hasn't been in a decent bar fight in, shit, a decade maybe? Oh. Entonces conoces muy bien al general Vargas. Better than he'd like. Back in the day, the general was the craziest of us all. But somehow, after he brought down Base Cochise, he became the sanest. Now he's running the whole show, and doing a damn fine job. While I'm still walking patrols and answering radio calls. Shows you how much ambition I got, huh? No podría juzgarlo. Digo, ya estabas con Ace, la vida era tranquila y bonita, hasta que murió el tipo. Lo conocía. Es obvio que lo conocía bien. Tiene un tatuaje de Ace. They all hurt, but this one... Man, Ace wasn't even a ranger. Not at first. He worked as a driver and mechanic for Farron Brygo up in Vegas. When Base Cochise started sending its death machines into the desert, Brygo sent Ace south to recruit robot fighters. We met him in quartz. He pissed somebody off out there and they locked him up. We sorted that out, and he started running with us, helping us fight Cochise, and never stopped. Vargas eventually gave him the uniform and the hat, but I don't think he ever formally signed on. He was just always there. And now he's... Oh Dios, eso se pone cada vez más triste. Damn it, Ace. I knew this one was trouble, I knew it. ¿Sabías que la misión de Ace terminaría mal? ¿Por qué no fuiste con él? He was working on the same thing Vargas has you working on. Trying to track down radio signals from beyond the edges of the map. All seemed a bit boring and scientific to me. Then Ace started saying he thought someone was following him. Okay. I asked him to let me come with him when I met him at Rail Nomads to give him the repeater units. But he told me to go back to base. He said he was just jumping at shadows because those radio broadcasts had spooked him. Y tú de seguro no te fuiste. I should have gone with him. Ah, Why didn't I go with him? esas son las decisiones que la gente siempre se recrimina toda la vida. I don't really know the details. It's all a bunch of mumbo-jumbo about transmitters and north-south axis and signals bouncing off the clouds. Ask Woodson about it. He's our radio genius.
Woodson. Radio technician Wade Woodson? Sure do. He's the guy that makes sure you can hear Vargas when you're out on patrol. Keeps the machines running and the signal clear. He'll also talk your ear off about circuits and frequencies and I don't know what else if you let him. But be nice to him. He's your lifeline to the base. ¿Qué pasa con el campamento Rain Nomad? Be a nice little place if the Atchisons and Topekans would kiss and make up. I can't even remember what it's all about, but between them, they got enough old railroad tech that if they worked together, they could give this area a real transportation system. Instead, seems like all they want to do is blow each other's heads off. Idiots. Me parece un plan totalmente humano. ¿Dónde está Quats? Not sure I can recall. Haven't been out that way in ages. Don't even know if it's still on the map. Ask Thrasher. He'd know. Sí, no puedo ni siquiera entrar a la ciudadela. Say, listen. Vargas asked you to look into Ace's death because he thought I was too upset to be professional about it. He didn't want me going off half-cocked and shooting up all of Arizona looking for his killer. But I gotta find this guy. Ace and me, well, we've been fighting side by side for nigh on 20 years. I'm not letting him die unavenged. Whoa. So, well, I know it's going against orders, but if you let me tag along and be in at the kill, well, I'll help you find your feet out there. Maybe give you a few pointers along the way. I may be old and slow, but I know the wastes like the back of my hand. What do you say? Pues sí, entre más somos, al parecer es mejor. Ok, ahora somos 5. No need to tell Vargas why I joined you. If anybody asks, I'm just helping you get oriented, all right?